Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La experiencia de Ogbe Ofun en el mundo. Él fue el último de los discípulos de Eji Ogbe que vino al mundo. Había oído ecos de los problemas que sus discípulos mayores estaban experimentando en la tierra, por lo que decidió hacer preparativos elaborados para su viaje. Le dijeron que hiciera un sacrificio a su ángel de la guarda con un cerdo y que sirviera a Eshu con un chivo. Le dijeron que la prosperidad le llegaría en la tierra a través de su ángel de la guarda y no por medios humanos. Él realizó los sacrificios. Al mismo tiempo, Ogún emprendió el camino hacia la tierra. Él también fue a hacerse adivinación, y ambos consultaron a los mismos awos, cuyos nombres eran Totonlo, Lagbo Oguanro, Bog-Bogbo, Lagbo, Owo, Amón, Orogba, Orogba, Lauco, Kiti, Ologba, Ori, Eni, Louye, Egún, Ojo, Ye, Wonron, Eniyan, Ti, Yo, Mosonón, Ofun, Pin. Estos fueron los awos que le hicieron adivinación de Ifa a Orunmila y a Ogún Alagbede, el día en que ambos iban a descender del cielo para venir al mundo. A Ogún se le aconsejó que hiciera un sacrificio con un perro, un caracol y un gallo a su ángel de la guarda, y un chivo para Eshu. Pero, confiando tradicionalmente en su fuerza física, se negó a hacer los sacrificios. Cuando llegaron al mundo, Ogún construyó su casa en la cima de una colina que dominaba el río, mientras que Ogbe Ofun edificó su hogar en la ribera del río. Orunmila se dedicó a la agricultura además de a la práctica de Ifa, mientras que Ogún se convirtió en forjador de hierro. Un día, Ogún le propuso a Orunmila que regresaran al cielo para presentar una declaración ante Dios, para que él permitiera que la prosperidad llegara a ellos en la tierra. Al llegar al cielo, Dios nos convenció de que volvieran a la tierra, prometiendo que se ocuparía de sus necesidades. Con esa certeza, ambos regresaron. Al día siguiente, Dios preparó toda clase de regalos y tesoros, incluyendo dinero y cuentas, y los colocó en una gran vasija de barro. Selló la parte superior con pulpa de frutas, Eko o Yiri, y envió a 2 mensajeros celestiales para que la entregaran a Ogún como alimento enviado por lo divino. Cuando los mensajeros celestiales le entregaron el obsequio a Ogún, él abrió la tapa con sus tijeras, herramienta en forma de tijera, y vio que contenía pulpa de frutas. Empezó a dudar, porque el Eko o Yiri no era su alimento preferido. Dijo que, como solo a su hermano menor, Ogbe Ofun, le gustaba eso, guardaría la vasija para él. En su adivinación habitual, Ifa le aconsejó a Ogbe Ofun que asara 2 tubérculos de ñame para Ogún y se los entregara en el camino hacia su finca. Cuando se encontró con Ogún, le ofreció los ñames, lo cual hizo feliz a Ogún, pues era su comida favorita. A cambio, Ogún le dio la vasija de barro con Eko, que Ogbe Ofun recibió con alegría. Se la llevó a casa y descubrió que el Eko estaba solo en la parte superior, ocultando tesoros debajo. Recogió los tesoros y los guardó en un lugar seguro. 5 días después, Ogún clamó de hambre y sufrimiento, y sus gritos sacudieron la tierra y resonaron en los cielos. Dios preparó una vasija aún más grande que la primera, la llenó con los mismos tesoros y volvió a cubrirla con pulpa de frutas para ocultar su contenido a los portadores. Cuando la vasija le fue entregada a Ogún, este volvió a ver la pulpa de frutas, supuso que era lo mismo y la guardó una vez más para su hermano menor. Cuando Ogbe Ofun oyó los gritos de hambre de Ogún, volvió a prepararle ñames, junto con una botella de aceite y vino, y se los llevó.
Cuando le entregó la comida a Ogún, éste volvió a darle la vasija. Esta vez era tan pesada que no podía cargarla solo, así que le pidió ayuda a uno de los sirvientes de Ogún. Con el tesoro que encontró, Ogbe-Ofun compró varios esclavos, un caballo y muebles para adornar su casa. Mandó hacer ropas adornadas con cuentas, zapatos, gorras e incluso un traje con cuentas para el caballo. Entonces se dedicó a la agricultura con la ayuda de sus esclavos. Al día siguiente, Ogún volvió a clamar, las vibraciones sacudieron los cimientos del cielo y de la tierra como un terremoto. Dios empezó a preguntarse qué estaba haciendo Ogún con los regalos que él le había enviado. Una vez más, preparó una vasija llena de tesoros, la cubrió con pulpa de frutas y la envió. Ogún volvió a desecharla. Después de que Ogbe-Ofun le dio los ñames asados a cambio, Ogún se quejó de que Dios no le estaba enviando lo que él quería, mientras que Ogbe-Ofun declaró que estaba satisfecho con el alimento que recibía. 3 días después, Ogún rugió de nuevo. Esta vez, Dios lo mandó llamar para que se presentara en el cielo. La noche antes de su partida, Ogún colocó un bloque de hierro macizo en su fragua y lo calentó hasta la mañana siguiente. Ogbe-Ofun también se estaba preparando para el viaje. Por la mañana, Ogún tomó el hierro al rojo vivo sobre su hombro y caminó hacia el cielo, quemando todo a su paso. Cuando llegó al palacio, alzó el hierro como si fuera a quemar al Todopoderoso. Dios le ordenó que se mantuviera a distancia y preguntó por Ogbe-Ofun. Ogún respondió que venía en camino. Ogbe-Ofun se vistió con su manto de cuentas, adornó su caballo y partió hacia el cielo. Al llegar, desmontó y se postró ante su padre. Dios miró a Ogbe-Ofun y luego le preguntó a Ogún qué había hecho con el alimento que se le había enviado. Ogún respondió desafiante, preguntando si Dios no sabía que él no comía pulpa de frutas, y añadió que siempre se la había dado a Ogbe-Ofun, que era el único que sabía cómo comerla. Dios miró a Ogún con lástima y proclamó que Ogún no volvería a tener paz mental por toda la eternidad, y que siempre estaría inquieto y desamparado. Por otra parte, declaró que Ogbe-Ofun viviría siempre en paz y prosperidad, y que la gente siempre le serviría donde quiera que fuera. Por eso Ogún es siempre calentado o golpeado en la cabeza, mientras que la comida encuentra su camino hasta Ogbe-Ofun donde quiera que él esté. Así fue como este Odú se ganó el sobrenombre de Ogbe-Ofun, es decir, aquel a quien la comida le llega a su casa. Con esa proclamación, Dios les permitió regresar a la tierra. Al llegar, Ogbe-Ofun sacó un cerdo, un chivo y un carnero adulto para celebrar un festín de gratitud a su Ifá. Invitó a sus awós y les cantó alabanzas. En Igbodún, se le debe decir al iniciado que su ángel de la guarda lo hará rico y que siempre debe recibir con alegría las ofrendas y los regalos que le hagan y utilizarlos para sí mismo. Nunca debe regalar lo que otros le obsequien, por poco atractivo que parezca.